Saludos a todos ustedes quienes se están conectando a esta transmisión. Nos encontramos en la Biblioteca Candelario Reyes del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Como se ha anunciado en el boletín que difundimos, esta conferencia, charla que tendré con todos ustedes, versará sobre la creación del estado de Tamaulipas justo hace 200 años. Entonces, esto debido a que el próximo lunes, día 29 de enero, será la fecha precisa en que se conmemora dicho acontecimiento histórico de gran relieve, porque fue el momento en que nuestra entidad tuvo el pleno derecho y autonomía a constituirse como un estado más de la República Federal Mexicana que nacía en ese momento. Entonces, bueno, pues ese es lo destacado de esta fecha, que por cierto será celebrada en una sesión solemne el próximo lunes por el gobierno del estado de Tamaulipas y por los poderes de la entidad y presidentes municipales, fuerzas vivas de todas partes del estado y por supuesto la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que hemos colaborado con ellos en proporcionar elementos e información histórica sobre este gran evento del pasado. Entonces, bueno, una primera pregunta que pudiéramos hacer para empezar a exponer algunas ideas es el hecho de que cómo es que se llegó al punto de definición y consolidación de la que era entonces la colonia del Nuevo Santander al momento de la independencia y por qué se tuvo el derecho a constituirse en un estado federal. Esa sería la pregunta. Entonces es inevitable que nos remontemos 70 años atrás del establecimiento mismo de la República Federal. Y en ello tuvo que ver, nos ubicamos a finales del primer tercio del siglo XVIII, en la Nueva España, cuando la metrópoli española tenía ya mucha presión en torno al Golfo de México o Seno mexicano, de la irrupción de otras potencias extranjeras, Francia, Inglaterra, y en ese momento todavía no estaba poblado por una provincia novohispana, la llamada costa del Seno mexicano, que era un territorio muy amplio que se extendía desde el río Pánuco hasta Texas. Todo el litoral estaba fuera de la órbita colonial, ya que las demás provincias, en la Huasteca, en San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo Reino de León, Texas, ya formaban parte del rosario de jurisdicciones de la Nueva España. En cambio, el Seno mexicano estaba sustraído. Entonces hubo una decisión geopolítica para colonizar en un solo acto, pacificar, conquistar y finalmente colonizar en un solo acto este territorio. Y para ello se encarga a un militar que tiene prestigio, el coronel José de Escandón y Helguera. Hay que decir aquí que esta designación y esta empresa que realiza Escandón estuvo situada en una transición, digamos, del modelo de tipo de ocupación territorial, porque como había sido durante el periodo de la dinastía de los Habsburgo, ellos alentaban a capitanes adelantados a que se introdujeran en el norte, en el amplio norte de México, para establecer reinos y provincias. En este caso no fue así, ya había una tendencia política a la centralización del poder
y entonces la conquista y poblamiento del seno mexicano es financiado por la corona española y encargada al coronel Escandón. Lo que realiza entre 1747, que hace un reconocimiento del territorio, y hasta 1755, en que funda la última de las villas de su periodo inicial, la Villa de Laredo, y con eso ya queda establecida la colonia del Nuevo Santander. Otra de las características que tuvo esta colonización, porque ese fue la tipología política que se le otorgó a esta nueva jurisdicción, a diferencia de reinos que antes existían, ahora tenía que ver con este control político-administrativo que ya requería la nueva tendencia reformadora de los reyes Borbones, de la otra dinastía que ya se había impuesto en Madrid. Y pues bueno, por eso es que Escandón está en medio de estas dos tendencias. En un primer momento dura 20 años en el poder, después de haber hecho la fundación. Bueno, la fundación y su consolidación, 20 años. Entonces ejerce un poder de tipo un tanto patriarcal, de antiguo régimen, pero a la vez contiene el poder de la Iglesia, es decir, no permite que la Iglesia extienda plenamente sus reales, como sí lo había sido en otros reinos del norte de México, porque también esto ya era parte de la nueva política borbónica. Bueno, lo cierto es que una vez que José de Escandón es desplazado del poder, hacia 1766, esto significó que la colonia empezó a funcionar bajo un esquema burocrático, administrativo y militar. También se trasladó la capital de la provincia o de la colonia de la villa de Santander, donde estaba la casa solariega del condado de Sierra Gorda, hacia la villa de San Carlos, todavía fundada por Escandón. ¿Por qué? Pues porque se habían descubierto unos yacimientos minerales en San Nicolás de Croix, que será un real de minas, y en San José, y por lo tanto eso, aunado al cambio de política, hizo que se trasladaran los poderes a la villa de San Carlos. Esto es importante porque lo vamos a ver ya en el momento propiamente de la independencia. Bueno, pues ya han dado el siglo XVIII, hacia finales, la corona española pues implanta una serie de reformas estructurales en todos sus dominios de ultramar, con la finalidad de tener mayores ingresos, mayor control, defensa militar, porque había pues ocurrido una guerra mundial, la llamada Guerra de los 7 años, y durante un tiempo España perdió La Habana y también Manila en las Filipinas, y esto trastocó, digamos, la marcha del imperio, de tal forma que había que pues reordenar toda la estructura colonial, ¿sí? Y bueno, pues eso hizo que se constituyeran, por un lado, en lo que a nosotros compete, el norte de México, se establece una comandancia militar, las provincias internas, también una intendencia para el caso del noreste de México, la intendencia de San Luis Potosí, con fines a tener un control fiscal, y por otro lado también se establece un obispado, que no existía, dependía de otros, el obispado de Linares, que finalmente radicará en la ciudad de Monterrey. Para fines, pues la Iglesia tiene un poder político significativo, fue una estructura que agrupó a Coahuila, Texas, Nuevo Reino de León y Nuevo Santander. Ese fue su ámbito territorial de la jurisdicción de la Mitra de Monterrey o de Linares. Y lo que vendría después, en lo sucesivo, si hubiese permanecido el orden pues, colonial, o hispano, era que se hubiese establecido una audiencia, es decir, para ver los temas de orden judicial,
y muy posiblemente se hubiera establecido una intendencia propia. Esto no llegó a ocurrir, se llegó a plantear, hubo designación de funcionarios en un momento dado, pero la guerra de independencia hizo que esto no lo posibilitara. Bueno, entonces aquí quedamos ya con esta historia de origen del Nuevo Santander. Después vendrá pues la crisis global de la monarquía en 1808, cuando pues bueno, en Europa han ocurrido muchas situaciones, desde la Revolución Francesa, la decadencia de España, evidentemente, el trono pues un tanto carente de poder de Carlos IV, y por otro lado también en América la influencia de la independencia de los Estados Unidos, que implanta un modelo republicano, ¿sí? Y esto tiene resonancia. El mundo está cambiando, es la ilustración, son los cambios de paradigma políticos, en donde ya la razón se impone a la fe, y por otro lado también está la transición entre la concepción del súbdito al ciudadano, y pues esto ya está cambiando. Notablemente la orientación del paradigma, insisto, político en todo el mundo, en el mundo atlántico, en donde se encuentra la Nueva España. Y pues España, además, en Europa misma hay otros problemas de suyo, como fue la resonancia, la subsecuencia de la Revolución Francesa, que desembocará en Napoleón, en el entronamiento de Napoleón, que pues trata de controlar Europa misma, y entre esas acciones pues va a someter al rey a la corona española. Esto hace que en 1808 pues invada Napoleón con el pretexto de ocupar Portugal, que era aliada de Inglaterra, a ocupar España y someter al rey Carlos IV y a su sucesor, futuro rey Fernando VII, que los va a someter y los va a sujetar durante 5 años aproximadamente en un castillo con todas las comodidades, pero fuera de su ámbito de control político, y mientras tanto a su hermano José lo designará rey en España. Esto provocará entre las élites españolas, en donde ya estaba pues muy en movimiento el pensamiento liberal, que fue otra de las consecuencias que serán de la Ilustración, pues crean unas juntas gubernativas que finalmente desembocarán en la instauración de las Cortes Generales de Cádiz. Es decir, el viejo modelo medieval que asesoraba a los reyes ahora se restaura en tanto el trono está vacante. Y lo más interesante de todo es que las Cortes de Cádiz convocan a diputados de ambos lados del Océano Atlántico. Es decir, en sí misma las Cortes de Cádiz fueron revolucionarias, porque nunca antes, durante los 300 años del dominio español sobre América, había convocado a representantes de sus reinos americanos. Y ahora sí lo hizo, y esto pues movilizó las conciencias políticas de las élites americanas, se movieron. El caso de México pues envió varios diputados, y nosotros mismos en esta región del noreste, el que fue y se arrogó la facultad de estar en las Cortes y de representar a las provincias de Oriente fue el presbítero Miguel Ramos Arizpe. Es oriundo de Coahuila, pero en ese momento pues era párroco de Aguayo, de lo que es Ciudad Victoria actualmente, y también párroco de el Real de Borbón, actualmente Villa de Villagrán. Entonces, pues estaba mimetizado con el territorio, presenta unas memorias en las Cortes de Cádiz, y es uno de los impulsores para que las Cortes decidan la creación de las diputaciones provinciales. Esta estructura entre legislativa, entre sugerentemente ejecutiva, iba a instalarse en
pues en estas agrupaciones jurisdiccionales de los distintos ámbitos territoriales de América, que en el caso de nuestro espacio que abordamos del noreste, se crean la Diputación de las Provincias de Oriente, con capital en Monterrey en 1814. Tiene muy breve vida porque Napoleón es derrotado en Europa y el rey Fernando VII, que es el sucesor de Carlos IV, retorna a España y reimplanta el absolutismo. En vez de que se respetara la constitución que había generado las Cortes, que era de orden liberal y que propugnaban por una monarquía constitucional. En cambio, Fernando regresa, deroga la Constitución y por lo tanto barre las diputaciones provinciales. Bueno, hasta ahí me quedo en este tema, porque también quiero emparejarlo con el impacto que tuvo el movimiento de Dolores en esta región del noreste. Hay que recordar que Hidalgo, Allende y los insurgentes de este movimiento iban hacia los Estados Unidos por refugio y por una eventual retorno para volver a inflamar el movimiento insurgente. Pero fueron interceptados en Baján, en las norias de Baján, en Coahuila, por una contrarrevolución y aprendidos y fusilados en Chihuahua. Pero antes, las milicias de todas las provincias de Oriente se habían adherido al movimiento de insurgencia. O sea, esto nos habla de cómo ahora sí que la llanura estaba seca y solo dependía de un chispazo para incendiar todo aquello. Entonces, bueno, pues ese es el primer gran coyuntura política muy intensa que se vive, el impacto de Dolores, pero es enfriada de manera muy, muy notable en ese mismo momento por el arribo a las provincias de Oriente del brigadier Joaquín de Arredondo, con su regimiento fijo de Veracruz. Llega acá y se va a convertir en el comandante de las provincias de Oriente. Esta instancia que se había declarado años atrás, pero que nunca se había formalizado del todo, finalmente se le otorga a Joaquín de Arredondo en 1813. Y Joaquín de Arredondo va a mantener en un puño el control político y militar de la región hasta el momento de la independencia, ¿sí? Por eso su choque con la Diputación Provincial, en el momento que le tocó vivir a la Diputación, pues después es derogada, y bueno, también va a estar molesto Joaquín de Arredondo cuando en 1820, que ocurre una revolución liberal en España y que vuelve a poner en vigencia la Constitución de Cádiz de 1812, y entonces esto derivará en la reconstitución de las diputaciones provinciales. Una segunda ocasión en que esta institución, diputaciones provinciales, vuelven a tener vigencia. Esto es muy importante. Esto es un tema que trabajó la historiadora estadounidense Nettie Lee Benson, y ha quedado claro que las diputaciones fueron un precedente fundamental en la Constitución de la República Federal. Es una base jurídica, conceptual, que proviene de la tradición española de las Cortes de Cádiz. Pues bien, entonces hay que decir que justamente la reimplantación de las Cortes de Cádiz a nivel general en la Nueva España motivó el disgusto de las élites, económicas, políticas, religiosas, que pretendían mantener los fueros del antiguo régimen colonial. Y entonces unas cortes liberales reimplantadas que otra vez pretendían un orden constitucional les molestó. Y entonces fue el momento en que promovieron un movimiento para
pues eventualmente lograr la independencia política de la Nueva España, pero bajo el modelo de un imperio, bajo el modelo político de un imperio. Aún así, digamos, el encargado de llevar a cabo este proyecto fue Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide era un militar realista, había combatido a los insurgentes de una manera cruenta, pero bueno, para ese momento, 820, fines y principios de 821, ya en todas partes la conciencia política, los cambios que habían ocurrido en el mundo, el conocimiento de lo que estaba pasando en América del Sur con Simón Bolívar, las ideas que se habían movido, ya la fruta estaba madura para lograr la independencia. Entonces, bueno, Iturbide lo percibe y sin reventar mucho o tensar mucho la liga, logra tener un pacto con los resabios de la insurgencia, que había sido derrotada, en realidad. Ya hemos visto cómo se aprende y fusila a Hidalgo y Allende en Chihuahua. Morelos, que es el sucesor, que es un personaje extraordinario, que plantea una verdadera concepción de un México independiente a plenitud, bajo un orden constitucional expedido en Apatzingán, en donde haya, digamos, pues división de poderes, donde se modere la indigencia, donde los funcionarios vivan con la austeridad republicana y que sean proclives a reforzar el Anáhuac, como entonces se conocía o pretendía conocer este territorio que ni nombre tenía, también había sido derrotado y fusilado. Y el paso fulgurante, rápido de Javier Mina, un liberal español frustrado por el retorno de Fernando, pues también acabó muy pronto en el paredón. Entonces, bueno, pues prácticamente Vicente Guerrero, que es algo que queda en las montañas, comprende también que hay que pactar con Iturbide porque es la condición necesaria para lograr la independencia del país. Eso ya después se verá cómo se acomodan las cosas, pero por lo pronto acepta transigir con él la independencia y pues esta se hace a través de signar el Plan de Iguala en febrero de 1821, ¿verdad? El Plan de Iguala tiene una rápida acogida en todo el país. En nuestra región, pues los propios soldados o algunos miembros de la oficialidad de Joaquín de Arredondo, del Regimiento Fijo de Veracruz, se adhieren al Plan de Iguala y Arredondo, Joaquín, no tiene más que huir. Ya son hechos consumados, la independencia viene en camino. En el caso del Nuevo Santander, la resonancia del Plan de Iguala ocurre aquí, en Aguayo, en Victoria. ¿Por qué? Porque Aguayo había sido, desde el arribo de Arredondo en 1811, estableció aquí su cuartel general para controlar todo el territorio del noreste y también pacificar la Huasteca y parte de la Sierra Gorda. A partir de ese momento, en Aguayo empieza a moverse un movimiento de capitalidad y las élites locales empiezan a probar ese sabor. Después Arredondo se establecerá en Monterrey, pero Aguayo ya queda con esta preeminencia, pues hasta compitiendo con la villa de San Carlos, que está allá entre las montañas, aislada de los principales caminos, y por lo tanto pues va perdiendo peso su influencia como capital. Y bueno, pues una vez que se independiza el país, hay que recordar que llega un jefe político, Juan de O'Donoghue, y cuando llega al país, pues ve que ya está prácticamente resuelta la orientación política de una nueva nación independiente y se asignan los tratados de Córdoba.
Ojo, en ambos documentos señalaban que invitaban al rey Fernando a que dejara España y viniera a México a convertirse en rey o a un miembro de su familia. O sea, todavía esa concepción política del rey, pues era muy fuerte, muy poderosa y no alcanzó a romperse en este momento. Pero Iturbide ya tanteó que aquello no iba a ocurrir y por lo tanto en los tratados de Córdoba señaló que si no venían alguien de Europa ligado a la familia de Fernando, a los Borbones, pues entonces habría un rey mexicano. Y claro, pues él era el hombre, él era el personaje del momento y casi estaba haciendo un traje a su medida. Bueno, pues, ¿qué va a pasar acá regionalmente? Pues que este restablecimiento de la Diputación Provincial, convocan a diputados, van diputados a Monterrey, pero muy pronto empieza a haber una disputa en Monterrey, en la Diputación, por ver dónde quedará la capitalidad, en Monterrey o en Saltillo, porque dos personajes protagónicos del momento jalarán agua a su molino. Por un lado, Ramos Arizpe, que pretende que la capital de la Diputación se establezca en Saltillo, pues porque él era oriundo de ahí, y por otro lado, el padre Fray Servando Teresa de Mier, que es un personaje extraordinario en este periodo, pues pretendía que la capital se quedase en Monterrey. Hay que decir que Monterrey pues tenía ya varias capas institucionales ahí en funciones, pero en Saltillo la Intendencia de San Luis Potosí había establecido las cajas reales, o sea que el dinero, el poder económico, la feria de Saltillo que ahí se desarrollaba, hacían de Saltillo pues una ciudad en forma, bien hecha y con posibilidades políticas. Y entonces, a raíz de este pleito, es que el Nuevo Santander crea su propia diputación provincial en el verano, en la primavera, perdón, de 1822. ¿Sí? Crea su propia, saca su, ahora sí que su 20, pues, y crea su diputación provincial. No tiene permiso de hacerlo, pero lo hace. Nos habla que estas élites novosantanderinas ya habían adquirido una conciencia política, ya habían adquirido poder económico como para hacer ese lance. Hay que decir que el Nuevo Santander, estos 70 años, en 70 años habían homologado la misma cantidad de población que tenía el Nuevo Reino de León, que tenía 250 años, o Coahuila, que tenía otros tantos, 200, y tenían esa población, 60, 70 mil habitantes. Bueno, pues el Nuevo Santander en 70 años logra tener esa población. Se empata con las demás, tiene muchísimas posibilidades, porque además pretenden abrir el mar a la navegación y los pastos del Nuevo Santander son extraordinarios. Según el pago del diezmo en el obispado de Monterrey, pues casi una tercera parte, sí, una tercera parte del total del total de los ingresos del obispado provienen del Nuevo Santander y en particular de las villas del norte. Entonces es una provincia rica que con posibilidades a convertirse en una entidad marítima, pues hace que las élites digan, nos vamos por nuestro propio carril. Y así ocurre, y así ocurre. Bueno, tan ocurre que el general Felipe de la Garza, coronel general, que es el que preside la Diputación Provincial de Santander, quien había sido parte del cuadro militar de Arredondo, son realistas que están transitando en este proceso de independencia ante las dificultades políticas de Iturbide. Bueno, nos quedamos con Iturbide, con el plan de Córdoba, se corona rey. O sea, hay un movimiento que lo empuja a que se corone como emperador de México, del imperio mexicano.
en 1822, el temprano 822. Entonces, pero tiene muchos problemas de orden político, porque había muchas influencias borbónicas, iturbidistas, republicanas en el seno del Congreso. Estaban haciendo la nación, México. Y Iturbide no, pues es un militar, no logra tener capote político, no logra, digamos, salir adelante, deroga en un momento el Congreso y se le complican las cosas. Y entre esas complicaciones, pues la Diputación de Santander se rebela contra Iturbide, desconoce al imperio, desde Tamaulipas, o sea, perdón, desde Santander, todavía no está Tamaulipas, desde Santander se desconoce al imperio de Iturbide. Claro que no tiene resonancia nacional. ¿Por qué? Porque de facto se había, pues, abierto el puerto de Soto la Marina, ya las Cortes lo habían ordenado en el periodo previo, pero ahora se retoma esta idea y se abren los puertos, entre ellos Soto la Marina, en donde está establecida la capitalidad en ese momento de la colonia, y pues llegan las ideas, sobre todo de los Estados Unidos, ¿sí? Y entonces, bueno, pues Felipe de la Garza y la Diputación Provincial desconocen a Iturbide. Claro que esto no pasa a mayores, se envía el ejército imperial, Miguel Ramos Arizpe, que además es pariente de Felipe de la Garza, pues negocia con él para pues, que las cosas no pasen a mayores, pero nos habla de este juego doble que estas élites locales están desarrollando en este momento tan clave digamos, de la política mexicana. Bueno, para principios de 1823, el Congreso Nacional reconoce la validez de la Diputación de Santander, ¿sí? Todavía son los últimos días del imperio de Iturbide, pero se reconoce la validez de la Diputación, cosa clave, ¿eh? O sea, ya está reconocida su representación, digamos, política, la Diputación Provincial. Bueno, Iturbide abdica en ese momento, es marzo aproximadamente de 1823, y empieza entonces sí un periodo del resto del año 23 en que existen distintas presiones, tendencias centrífugas desde Jalisco por radicalizar un nuevo proyecto de país, incluso con la posibilidad de escindir la Nueva España, como ya había ocurrido con la separación de la Capitanía General de Guatemala, ¿sí? O sea, esto pudo haber ocurrido en este momento de indefinición, digamos, política, pudo haber generado, se hubiera balcanizado, se hubiera fragmentado el enorme territorio de la Nueva España, pero finalmente se logró un pacto, se logró que esto no sucediera y se definió que se avanzara hacia la constitución de una república federal. Una república federal. Bueno, pues esto avanza en el transcurso del año 23 y aquí viene lo interesante. Aquí viene el motivo digamos, de lo que estamos celebrando el próximo lunes, que es precisamente el hecho de que se va a llegar a la firma del acta constitutiva de la Federación a fines de enero del año 24, pero resulta que Santander pues no está reconocido más que con su diputación. Es decir, otros reinos, la Nueva Galicia, la Nueva Vizcaya, que además creará un estado muy unitario muy grande, pues Puebla, Michoacán, pues esos no tienen problema, porque son reinos de viejo cuño que están absolutamente reconocidos, nadie duda o cuestiona su presencia. En cambio, el Nuevo Santander pues es una figura que todavía no está bien avalada, digamos, en el contexto político, como tampoco se les complica a nuestros vecinos, Nuevo Reino de León, Coahuila y Texas, que ellos dicen vamos
como Estado de Oriente. Vamos a crear el Estado de Oriente, ¿sí? Miguel Ramos Arizpe rogaba, que decía que no se vaya a Santander, que se nos junte para hacer un gran Estado. Pues un Estado del tamaño de un país. Imagínense ustedes. El noreste mexicano junto con Texas, pues era una nación. Mas, sin embargo, el Nuevo Santander se fija en su papel y decide ir solo, ¿sí? Y entonces, en la sesión que tiene lugar, la sesión del Congreso Constituyente, que tiene lugar el 29 de enero de 824, se delibera en pro y en contra de que Santander se convierta en un estado de la federación. Y hay opiniones en contrario, ¿sí? Ahí dice que, pues, que es que ahí no hay letras, no hay instituciones, no hay abogados, no hay, etcétera. Pero en cambio, pues el diputado por Tamaulipas, Pedro Paredes y Serna, miembro de la élite del sur de Tamaulipas, ligada al futuro puerto de Tampico, bueno, Tampico está por establecer, bueno, se ha establecido Tampico. Tampico data de abril de 1823, una decisión del Ayuntamiento de Altamira. O sea, nos habla del dinamismo de estas élites locales, regionales, y entonces, hombre, pues Pedro parece ser un hacendado riquísimo de la villa de la Divina Pastora, actualmente Villa de Aldama, en la costa del litoral, rico litoral tamaulipeco, pues está empujando por la independencia de su propia entidad. Entonces, bueno, él delibera y dice que sí, que no, hasta que, bueno, dicen, va, Santander va, pero cambiémosle el nombre, porque el Santander es muy español, muy hispánico, entonces cambiémosle el nombre. Y pues ahí estaba la carta lista y se llamará Estado Libre y Soberano de las Tamaulipas. Y aquí un apunte sobre la toponimia y sobre el origen de esta palabra, las Tamaulipas. Las Tamaulipas son las sierras costeras de nuestra entidad. La sierra de Tamaulipas, la sierra de San Carlos. Se les llamaba Tamaulipa porque tenían que ver con un asentamiento, seguramente una encomienda, un pueblo antiquísimo ubicado en el sur de la sierra de Tamaulipas. Ahí hubo un pueblo, encomienda misión, que data de mediados del siglo, inmediato a la conquista, ya aparece en las referencias de aquella época, en donde se involucra un personaje también extraordinario, Fray Andrés de Olmos, que desde Tamaulipas pretende ocupar todo el litoral hasta la Florida, y que, bueno, pues es un hombre pues extraordinario de aquella época, Olmos, y cuya memoria va a trascender el tiempo, a estar en las crónicas coloniales, y además el pueblo de Tamaulipas le dará el nombre a estas montañas, a estas dos montañas costeras, que además tuvieron nombres contrastantes: Tamaulipa Vieja, Tamaulipa Nueva, Tamaulipa Baja, Tamaulipa Alta, Tamaulipa de la Huasteca, Tamaulipa del Nuevo Reino de León, hasta que la Tamaulipa Oriental, la Tamaulipa Occidental, hasta que finalmente queda Sierra de Tamaulipas, Sierra de San Carlos. Son nuestras sierras costeras. Entonces, nuestro territorio quiere decir el estado de las sierras costeras que tiene Tamaulipas. Eso es. Ahora, el término Tamaulipas tiene varias interpretaciones que historiadores, lingüistas y demás han propuesto. No me voy a meter con eso, pero solo les diré que se remonta al origen de los tiempos de los que estamos hablando. Milenarios, novohispanos y demás. Entonces nos llamamos como nuestras sierras costeras. Pero además hubo un personaje
José Eustaquio Fernández, y aquí entran los intelectuales, doctor en filosofía, graduado en el Colegio de San Ildefonso, párroco de Aguayo, que sabe esta historia y la interpreta y la plasma en sus manifiestos políticos. Y señala, aún antes del Congreso, de la decisión del Congreso del 29 de enero, aún antes él plasma en sus escritos el Nuevo Santander o de las Tamaulipas. O sea, ya lo trae. Y lo proyecta. Y cuando llega la decisión en el Congreso Constituyente, dicen, vale, nace este nuevo Estado con el nombre de Estado Libre y Soberano de las Tamaulipas. 29 de enero de 1824. Y en esa misma sesión se les autoriza al Estado de Oriente que también nazca. Sin embargo, ellos pues no se hallaron. Y en mayo de ese mismo año se disolvieron. El nuevo Reino de León dijo, no, esto no me gusta, yo me constituyo en Estado independiente y autónomo. Y Coahuila se queda bailando y la pobre de Texas, pues solita, no tenía la suficiente población para ser Estado, tenía que tener más de 30,000 habitantes, y entonces dijo, bueno, pues me quedo con Coahuila en un Estado dual para no desaparecer o quedar como territorio federal, que tenía otra condición política. Ya para entonces estaban presentes los colonos angloamericanos, que habían entrado con Moses y Stephen Austin, y que también participan activamente en este proceso de la independencia, pero no me voy a meter con ellos. Bueno, entonces, pues resulta que nace y se cambia la nomenclatura de esta entidad, y bueno, viene un proceso de transición desde este mes de enero, en lo que las fuerzas políticas locales empiezan a acomodar, y empieza la disputa por la capitalidad. ¿Sí? Aguayo crea un grupo político en donde está presente el presbítero Eustaquio Fernández, que ya mencioné, y pues propugna porque la capital se establezca en Aguayo. En tanto que la Villa de San Carlos pues se mueve y dice, no, es que nosotros somos los históricos y debe quedarse en San Carlos. Finalmente hay un tercero en discordia, se decide que la Villa de Padilla, situada en medio de las dos, allí se establezca la capital de las Tamaulipas. En julio, 7 de julio, que se establece la legislatura y se erige como capital, Villa de Padilla. Digamos, en ese momento es como, hay un tercero en discordia, que ya dije. Bueno, entonces se disuelve la Diputación Provincial, hay un decreto que dice se disuelve la Diputación Provincial y se constituye la legislatura constituyente del Estado, en julio de 1824. Y entonces se hace llamar, o bueno, intervienen varias fuerzas políticas, ya ha retornado José Bernardo Gutiérrez de Lara, insurgente, oriundo de la villa de Revilla, hoy Nueva Ciudad Guerrero. Gutiérrez de Lara fue nombrado por Hidalgo como embajador hacia los Estados Unidos, que preparar el terreno hacia Estados Unidos, a donde iban los insurgentes, asunto que cumple, los insurgentes son presos y fusilados, pero Gutiérrez de Lara avanza hasta Washington, logra entrevistarse incluso con el, secretario de Estado, ¿sí? Y pues en 1813 revoluciona a favor de la insurgencia Texas, la provincia de Texas. Usa por primera vez el término República Mexicana en Texas, ¿sí? Gutiérrez de Lara. Pero es derrotado por Arredondo, quien comete actos de represión durísima en Texas, deja la provincia desvitalizada, y eso también en buena medida propició lo que muy pronto después sería
que los colonos angloamericanos se apoderaran de ese hermoso territorio y acabaran por independizarlo. Bueno, pues entonces resulta que tenían unos días de instalada la legislatura cuando arriba al litoral de la costa de Tamaulipas el exemperador Iturbide. Iturbide había, ya lo dije, había abdicado y había salido al exilio a Europa. Ella estuvo muy poco, no se halló, se enteró de que la Santa Alianza, porque en España, hay que recordar, en España, aquella revolución liberal de la que hablamos, de 1820, fue derrotada en el año, muy pronto, en el año 23, ¿sí? Fue derrotada. Fernando vuelve a ser un rey absolutista y pretende la reconquista de sus territorios americanos. Pretende la reconquista, como lo hizo en 1829, cuando invade México, incluso se le derrota aquí en Tampico, la famosa expedición de Barradas, de Isidro Barradas. O sea, España estaba en la mira, no reconoce la independencia de México, lo hace hasta 1836, y no solamente no reconoce, sino además quiere reconquistar México. Iturbide se entera y pretende retornar a México para ofrecer su espada en defensa de la patria. Pero pues tenía muchos significados. Se acababa de establecer la República Federal, se sabía que eran fuerzas conservadoras de viejo cuño, de viejo régimen. La presencia misma de Iturbide, con el carisma que tenía, pues hubiera provocado un terremoto político. De ahí que pues casi teniendo la posibilidad de que regresara al país, se decretó en el Congreso que sobre él pesaba una pena de proscripción. Es decir, si regresa al país, deberá ser sumariamente ejecutado. Cosa que el Congreso de Tamaulipas desembarca en el Soto de la Marina y llega a manos, imagínense de quién, de Felipe de la Garza. El mismo que se había rebelado contra él 2 años atrás. Ahora lo tiene en su presencia, lo aloja ahí en la propia villa y lo engaña para lograr introducirlo. Le dice, bueno, yo no puedo ahorita hacer nada contigo, necesito que te presentes ante el Congreso Constituyente de mi estado, a ver qué pasa contigo, pero por lo pronto te doy mi espada y tú eres el que manda. Y en esa condición Iturbide es llevado hasta la villa de Padilla, desde Soto la Marina, y ya en las cercanías de Padilla, Felipe de la Garza le dice, pues me regrésame la espada y date preso. Y en esa condición es introducido a Padilla, es preso en el cuartel de la segunda compañía volante del Nuevo Santander, un edificio que estaba allí, que también fue la primera casa de gobierno del estado de las Tamaulipas, y pues el Congreso delibera. ¿Qué va a pasar con él? Pues lo que resulta es que dicen, hay que aplicar el derecho de proscripción, el decreto de proscripción, perdón, y así lo hacen. José Antonio Gutiérrez de Lara, hermano del gobernador, que es presbítero, que ha sido rector en el Seminario de Monterrey, es un intelectual, fue diputado por Santander en el Congreso, conoció a Iturbide en la Ciudad de México en su momento, y bueno, pues al final resultó ser saca su voto, lo exime de votar en esa sesión en que se condena ya definitivamente a Iturbide. No se condena la aplicación no es que el Congreso de Tamaulipas lo haya condenado, no, solo aprobó que se aplicara el decreto nacional de proscripción. Pero José Antonio exime su voto, no participa y eso le permite confesar a Iturbide antes de su ejecución. Finalmente, pues se aplica, es algo rápido,
le dan apenas tiempo de firmar un testamento, testamento que por cierto está depositado aquí en el Instituto de Investigaciones Históricas. Aquí está el testamento de Iturbide original. Y pues porque su esposa lo espera en un barco ahí situado en la costa. Y bueno, finalmente es llevado ahí mismo en una esquina de la plaza de Padilla y es pasado por las armas el 19 de julio de 1824. O sea, unos días después de la creación del Congreso. Este hecho pues va a tener una resonancia tremenda en el país. Se consolida la República, ¿sí? Y por otra parte, pues Tamaulipas está presente en este gran momento de la vida política nacional. ¿Qué pasa al interior del Congreso? Pues empieza la disputa por el poder. El grupo de Aguayo insiste en llevar el agua a su molino, el gobernador no se halla tampoco en Padilla, anda por la frontera, anda viendo la cuestión de los puertos, sobre todo el puerto de Refugio, que ya está en movimiento muy fuerte económico, ya hay agentes fiscales federales ahí en Matamoros, el futuro Matamoros, y lo ligan con tráfico de influencias y de contubernios, acusan al gobernador. Ya saben, la política es tremenda, acusan al gobernador, él no lo soporta y es derrocado del gobierno como gobernador. Y se va toda su ala política del Congreso, es barrida. Esto hace que entonces el grupo triunfador, el grupo de Aguayo, decrete que se permutará la capital a la villa de Aguayo. Cuestión que ocurre entre el 24 y el 25, y en abril del 25, día 20, se declara Aguayo capital de Tamaulipas con el rango de Ciudad Victoria, en honor del presidente de la República. Entonces, a partir de ahí, bueno, en Victoria se acabará de redactar la Constitución Política, que será promulgada en mayo, y empieza la vida ahora político-institucional que había iniciado en Padilla, pero ahora ya a plenitud, y Victoria ya se convertirá en la capital definitiva del Estado, ¿sí? Ocurrirán muchas cosas a lo largo del tiempo, pero la inamovilidad de la capital de Victoria ha permanecido hasta el presente. Bueno, un apunte final es el hecho de dónde obtenemos los historiadores los datos. Por un lado hay que decir que, pues, lamentablemente no conservamos los debates de la Diputación Provincial. No se conservaron. Hubo avatares en los archivos públicos de Tamaulipas en el siglo XIX, que no vale la pena recordar, y se perdieron. Entonces no tenemos los debates, los acuerdos o decretos que emitió, los encontramos aquí, allá, acullá, muchos en diversos archivos municipales, en algunos nacionales. Vamos reuniendo información así como que dispersa, que nos va permitiendo armar el funcionamiento de la Diputación. Por otro, las sesiones del fusilamiento de Iturbide, pues esas se conocieron casi desde la propia época en que ocurrió, apareció en unos folletos, después en los libros, y entonces ese episodio está suficientemente documentado, el caso de Iturbide, desde entonces. Después, ya en tiempos modernos, Juan Fidel Zorrilla hizo unos ensayos sobre el origen del poder republicano en Tamaulipas, ¿verdad? Eso es una novedad interesante y ya más reciente, desde un enfoque ahora académico, profesional, Catherine Andrews y Jaime Hernández también publican algo al respecto, y un servidor, Octavio Herrera, pues he hecho varios ensayos desde tiempo atrás sobre esta génesis institucional del Estado de Tamaulipas, publicadas en varios libros colectivos de orden académico, porque durante un tiempo pues, participé en un grupo de trabajo organizado por la doctora Josefina Vázquez del Colegio de México, y ahí salieron pues toda esta clave de la formación
institucional de Tamaulipas. Eso está escrito por aquí y por allá. Entonces, bueno, pues ese es el panorama en su conjunto. Finalmente diré que en Tamaulipas se acaba de organizar hace una semana, un poco más días, la Comisión de Celebración del Bicentenario de la Constitución Política Federal y de la propiamente tamaulipeca. Eso implicará la conmemoración y la celebración de actos de diversa índole cultural, histórico, seminarios de trabajo y distintos proyectos, obra editorial, etc. Y el arranque de este acontecimiento será este próximo lunes 29 de enero en una sesión especial que tendrá el gobierno de Tamaulipas, una sesión solemne organizada por el gobierno del estado de Tamaulipas, que tendrá lugar en el auditorio estatal, el Poliforum de esta capital, y en donde están convocadas, insisto, las fuerzas, los poderes y las fuerzas vivas de la entidad, la Universidad de Tamaulipas, por supuesto, y en donde estaremos presentes. ¿Cuál es nuestro papel desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas? Pues ya lo había dicho desde el arranque de esta charla, conferencia, proporcionar los insumos, digamos, del conocimiento, que esa es nuestra función, para que tenga una amplia difusión social, porque la historia es creadora de conciencia cívica, conciencia política y también orgullo de lo que somos, de lo que hemos sido, cómo se ha formado la comunidad y la colectividad a la que pertenecemos todos. Y bueno, son nuestros parámetros de referencia en los que queremos siempre estar presentes. Yo les agradezco mucho la atención que me han brindado para escucharme. Estas palabras quedarán además grabadas y permanecerán en las redes sociales. Para quien no tuvo la oportunidad de incorporarse en el horario en vivo, lo podrán ver después, lo podrán compartir con sus colegas, con sus estudiantes, con la comunidad en general que ustedes deseen, en bien de Tamaulipas, en bien de México. Muchas gracias.